Yo lo que creo es que no solamente es el sentimiento religioso herido el que está en la motivación, sino que es mucho más, es una defensa de un modo de vida, que es del modo de vida del antiguo régimen. Si se quiere, sin las degeneraciones del mismo, lo que luego los persas llamarán el despotismo, el despotismo gubernamental. Los persas, bueno, luego lo veremos. Luego hablaremos. No, que la gente no se piense. Los persas, ¿qué piensan aquí los persas? Los persas fueron un grupo de diputados que redactaron un manifiesto que dirigieron al rey Fernando VII a su regreso. En 1814 cuando vuelve. Y de hecho, una de las cosas que motiva una reacción más fuerte del pueblo español contra los franceses y contra el mundo liberal es precisamente el momento en el que se van dictando los decretos de supresión de la Inquisición. Hay que tener en cuenta, en primer lugar, que España hace la guerra a la Revolución Francesa en sus dos fases. Le hace la guerra en su fase jacobina, es decir, le hace la guerra en 1793, la Guerra Gran en Cataluña, la guerra contra la Convención. Es verdad que está localizada fundamentalmente en Cataluña y en Navarra, es decir, está localizada fundamentalmente en lugares fronterizos con Francia, lo cual se puede comprender perfectamente. Pero hay una guerra que se vivió con gran entusiasmo popular y con una gran motivación de nuevo religioso-patriótica. Lo que pasa es que en esa guerra los aspectos patrióticos no están tan en primera línea, entre otras razones, porque es que los franceses no han atravesado los Pirineos y se han instalado en el territorio nacional. De alguna manera, la guerra llamada de la independencia, a partir de 1808, es una guerra contra la segunda fase de la Revolución Francesa, la fase que podríamos llamar imperial. Pero no hay que olvidar que Napoleón no deja de ser el gran ejecutor de la Revolución Francesa, el gran difusor de la Revolución Francesa. A cuenta de, como decía antes muy acertadamente Javier Paredes, de reducir algo su radicalismo doctrinal, pero la reducción del radicalismo doctrinal es funcional a su mayor expansión. Y eso tiene lugar en España, y es en España donde se plantea en estos términos. Aquí es donde, efectivamente, desde el punto de vista doctrinal, necesariamente tenemos que acudir al examen de cuáles son las distintas corrientes políticas y doctrinales que existen en España en ese momento. Yo recuerdo siempre, en este punto es un trabajo de los años 50, desde mi punto de vista necesitado siempre de desarrollo y de concreción, no tanto de corrección, por lo que yo he estudiado sobre el tema, los trabajos de don Federico Suárez Verdeguer sobre la crisis política del antiguo régimen en España, donde don Federico distinguía con claridad tendencias que no quería etiquetar con nombres históricos, sino con nombres de actitudes sociológicas, como quienes querían conservar el statu quo, quienes querían reformarlo y quienes querían reformarlo en un sentido renovador de la Constitución nacional. Renovadores, innovadores. En el sentido de jovellanos, sí, claro, porque había una Constitución, pero no una Constitución en el sentido de la Constitución francesa de 1791, sino de la Constitución histórica, lo que se llamaba como la inglesa. Claro. Ni siquiera como la inglesa, porque en el caso de Jovellanos tampoco creo que se trate exclusivamente de una opción pro-inglesa frente a pro-francesa. Se trata de un modo de llamar a la contextura de las instituciones políticas tradicionales en España. Y quienes, por el contrario, lo que querían era innovar. Y entonces, entre estos conservadores, que en realidad es el partido de Godoy y en parte el partido fernandino, entre los renovadores, que van a ser los que van a ser llamados realistas, y que es un núcleo importantísimo del mundo patriota, y quienes son innovadores, que son los liberales, pues resulta que en estas tendencias que están ya emergiendo, que se están produciendo, entran en choque precisamente con motivo de un fenómeno bélico como la Guerra de la Independencia. Y este es una especie de piedra de toque, Entonces, ¿qué ocurre? Pues que nos encontramos en realidad con que una parte de los que podríamos llamar conservadores no se sienten a disgusto con la usurpación francesa, mientras que hay otros que son innovadores o que son liberales que tampoco, porque consideran que es conveniente mejor esas instituciones que va a llevar Napoleón que no el viejo régimen. Hay algunos otros, en cambio, liberales, que, dice Menéndez Pelayo, por loable inconsecuencia, dejaron de afrancesarse. Afrancesarse no en el sentido conceptual, en el sentido político, bélico.
y están los renovadores, que va a ser el origen ulteriormente de lo que se llama realismo y finalmente el carlismo. Entonces, en este juego el problema siempre es el mismo. Las élites fundamentalmente eran élites o bien afrancesadas o bien liberales, pero minúsculas, mínimas. ¿Había élites realistas? Si las había, no tuvieron tanto influjo, aunque las había fundamentalmente en el mundo eclesiástico. Hay que pensar en don Pedro de Quevedo y Quintano, obispo de Orense, que tuvo tan importante papel en la constitución de las Cortes que van a terminar con la Constitución del 12. Pero, ¿y el pueblo? El pueblo no era afrancesado, no era innovador, el pueblo era renovador. Y yo creo que esta es la... No renovador consciente, probablemente, quizá inconsciente, pero en fin, yo creo que este es el cuadro en el que se produce ese fenómeno bélico. La actitud de la Iglesia en el 19, con contradicciones, con clérigos de distinta laya que sostienen cosas distintas, es sustancialmente antiliberal. Y más a partir de 1835, que empiezan las matanzas de frailes, claro. La del 34. 36 con las amortizaciones. 34 y 35 en Barcelona. Pero ya en el trienio, cuando el gobierno liberal empieza a tomar las medidas anticlericales claras, es cuando la Iglesia rompe directamente ya con el liberalismo. Si antes se ha mantenido, como tú dices, un poco al margen, es cuando rompe. Pero hay que tener en cuenta que en el trienio se produce otro fenómeno importantísimo, en la línea de lo que estamos hablando, que es una nueva guerra, que es la guerra realista, que dura con discontinuidades, con todo el trienio. Por ejemplo, Rafael Gambra publicó un libro muy bonito en los años 40, cuando este tema era virgen todavía, que se llamaba La Primera Guerra Civil de España. Sí. Y sostenía, con gran acierto desde mi punto de vista, que en la línea que lleva de la guerra gran a la guerra de la independencia y luego a las guerras carlistas, la guerra en la que el móvil político, religioso, comunitarista católico es más evidente es en la guerra del trienio, porque no hay ni el elemento nacional que puede confundir o enturbiar o dificultar la comprensión de la motivación, ni el móvil puramente dinástico, como luego puramente no, ni el móvil también dinástico que está en las guerras carlistas. Y en cambio en la guerra realista yo creo que tiene mucha importancia poner en conexión el tema que estamos abordando con la reviviscencia de la Constitución de Cádiz, pero sobre esto hablaremos luego, que tiene lugar en el trienio. Un apunte terminológico primero. Yo procuro evitar el término francés de modo reiterado, hay veces que es inevitable en un debate como este, porque prefiero subrayar en los aspectos verdaderamente doctrinales y llamarlos napoleónicos, revolucionarios, o si se quiere, herejes, pero como en la catequesis de la película. Porque sinceramente, como el factor nacional no me parece el decisivo, sino que son otros los factores, subrayar el aspecto nacional, aunque solo sea terminológicamente, me parece equivocado. Pero yo quería decir algo a las observaciones muy interesantes que ha hecho Emilio de Diego sobre las repercusiones económicas. Yo quisiera decir algo sobre otras repercusiones, no económicas. Yo no podría... me parece muy razonable todo lo que acaba de decir Emilio. Yo diría que la Guerra de la Independencia produjo una gran herida, una herida tremenda en España, que deriva además de algo que no se suele decir, y no se suele decir ni siquiera por la historiografía más proclive a la tradición católica de España, que en realidad bebe en don Marcelino Menéndez Pelayo, que en este punto, por su furibundo antiborbonismo, no era razonable en muchas cosas. Y es que el siglo XVIII comienza siendo un siglo de recuperación para España. Después de la terrible guerra de sucesión, se empieza, pero no dentro de una revolución, sino de un crecimiento orgánico y armónico de lo que era la vieja mentalidad española. Y esto se produce durante todo el reinado de Felipe V y se produce con Carlos III. A Carlos III le podremos reprochar el influjo de los enciclopedistas parcial, la disolución de la compañía y expulsión de la Compañía de Jesús, pero creo que Carlos IV aquí introduce un factor de crisis. Pero en realidad todo el siglo XVIII es un siglo en el que España estaba recuperando posiciones muy importantes en el mundo. Y esto queda destruido con ese conflicto tremendo que es la Guerra de la Independencia, que deja a España exhausta y con una herida profunda que es la división interna, que no existía antes. Esa división interna, que es culpa del liberalismo, claro está, y que ya se produce, porque a partir de ese momento todos los conflictos que se van a prorrogar, desde la guerra realista que evocaba hace unos minutos, a
las distintas sublevaciones que se van produciendo, las guerras carlistas, etc. Es decir, las consecuencias negativas que tuvo la Guerra de la Independencia para España de resultas precisamente de la ambigüedad con la que se resolvió. El aspecto fundamental que quiero resaltar es en el que estoy de acuerdo con Sánchez Arcilla, y es de que realmente, dicho de una manera más cruda de lo que él ha hecho, se podría decir que la Constitución de Cádiz es el producto de un golpe de Estado que dan las minorías liberales. Estas minorías liberales que no tienen apoyo popular ninguno y que eran sociológicamente irrelevantes, por más que tuvieran un cierto peso intelectual, social, económico, aprovechan una coyuntura para hacer valer sus tesis. Esto está expuesto de una manera magistral en unos versos que a mí me gusta citar, de Pemán. Pemán tiene una obrita que se llama Cuando las Cortes de Cádiz, ¿no? En la que la protagonista es Lola la Piconera, hasta el punto de que me parece que se hizo una película. Se hizo una película que consideramos para emitir aquí. Lo que ocurre que es de Benito Perojo, ¿no? Si no me confundo. Sí, no, y ciertamente se han cargado toda la chicha de la obra de Pemán, ¿no? Claro. Y resaltan los elementos más folclóricos, pero recita y el otro protagonista fundamental es el filósofo rancio, que es el enemigo de uno de los enemigos intelectuales de Cádiz. Y luego me gustaba decir algo más sobre rancio. Y esos versos resumen perfectamente lo que pasa. A ver si me acuerdo. Dicen... Declámalos bien, ¿eh? No soy... Y que aprenda España entera de la pobre piconera cómo van el mismo centro royendo de la madera los enemigos de dentro cuando se van los de afuera. Mientras el pueblo se engaña con este engaño marcial de la guerra y de la hazaña, le está royendo la entraña una traición criminal. La Lola murió del mal del que está muriendo España, que es la demostración de ese golpe de Estado que estarían dando los liberales en esto. Por cierto, y ya añado una cosa, aunque sea fuera y tema, mi maestro Eugenio Vegas Latapié siempre citaba estos versos en plena guerra de España, con una intención pérfida, que era decir que mientras estaba combatiendo en los campos de batalla por la defensa de la religión y de la España tradicional, de alguna manera ciertas minorías en la retaguardia estaban llevando a ideologías que eran diferentes de las que habían motivado ese impulso. Yo voy a intentar unir los dos temas que estábamos abordando, el de la repercusión o reflejo americano y el de la repercusión de la Constitución aquí en la península, ¿no? Porque además están entrelazados, pero prefiero empezar por el de la repercusión peninsular antes de pasar a América. Digamos, de la Constitución de Cádiz hubo quien quiso decir que era una cosa original y que en realidad no era otra cosa que la recuperación de la tradición nacional, Martínez Marín y tal, insostenible. Hubo quien, exagerando, como el padre Vélez, publicó a doble columna la Constitución de Cádiz con la de 1791 francesa, demostrando que era una copia. Lo cual se evidenciaba en muchos puntos y en otros se evidenciaba que estaba un poco traído por los pelos y exagerado. En realidad, la Constitución de Cádiz está inspirada en la Constitución francesa de 1791, pero está inspirada también en el constitucionalismo inglés. Y la influencia que tuvieron los ingleses en la guerra también repercute. Y por eso el constitucionalismo doceañista tiene alguna singularidad respecto de lo que van a ser el constitucionalismo posterior. En realidad, la Constitución de Cádiz nunca se va a asentar. Se intentará volver el 20, volvió a ser un desastre. Después de las Argentadas se volvió a intentar imponer, volvió a ser un desastre, hasta el punto de que lo que se consolida es la Constitución ya de Narváez, la Constitución de 1845, que aunque tiene su base en la del 37, que tiene su base en la de Cádiz, ya la cosa, en la cometa, había ido teniendo ya demasiado hilo. Es decir, que hay un influjo francés y hay un influjo inglés, pero hay un influjo liberal por ambos lados, por el francés y por el inglés. ¿Y esto qué repercusión tiene en América? La repercusión que tiene en América es evidente, porque es que el proceso americano es sustancialmente el mismo que el español, con una variable adicional, que es la variable de la independencia política de la metrópoli. Hablar de metrópoli no me gusta porque es la monarquía hispánica, son los reinos de ultramar. Es verdaderamente una concepción plural de la monarquía, no una concepción, yo creo que sobre esto no hay duda, pero hay que insistir siempre que se puede. En la inexistencia, aquello que dijo el historiador del derecho argentino Ricardo Levene, las Indias no son colonias, no fueron colonias, no. Entonces, en realidad el proceso es idéntico, igual que se trata de defender en las juntas peninsulares, allí se trata de defender al rey también, es lo que se ha llamado la máscara de Fernando VII. ¿Por qué? Porque se pone a Fernando VII como excusa para un combate que pronto es derivado hacia la independencia.
es verdad que en distintas fases, María lo ha dicho y también Sánchez Arcilla lo ha dicho, no es lo mismo los distintos territorios. Pero en realidad es la guerra de la independencia y es Cádiz la que produce el conato de independencia y la que lo refuerza después de esa traición de Riego, que Menéndez Pelayo dice que debe ponerse junto con la de Donopas y los hijos de Vitiza. Menéndez Pelayo, Dixi.